Buenas tardes tengan todos ustedes. Quería presentar a ustedes al ingeniero Gary Fitz. Él va a tocar un tema muy importante denominado mezclas de alto desempeño con asfalto altamente modificado. Quiero que conozcan un poco de su hoja de vida. El ingeniero Fitz es ingeniero civil, BSI y máster en ciencias de la Universidad de Texas, Austin, en Estados Unidos. Tiene amplia experiencia como ingeniero regional en Alphas Institute, es especialista en aplicaciones técnicas con Shell Bitumen, es miembro activo de TRB, AIP, ACE y otras instituciones. Actualmente es gerente de desarrollo de mercado en Catron Polymers, trabajando en el mercado de pavimentos asfálticos en Norteamérica. Ingeniero Fitz, un placer estar con usted. Le invito, por favor, al inicio de su conferencia. Gracias. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos. Yo voy a parar el video ahora. Y entonces vamos a comenzar con la presentación. Otra vez, muchas gracias por invitarme a participar en su congreso importante. Yo creo que es la tercera vez que he participado en este congreso. Yo creo que la primera era en 2008, en persona en Lima. Pero después yo participaba hace 2 años también en el congreso previo. Bueno, otra vez, muchas gracias por invitarme y comenzamos con este tema. Y puede ver mi información que está aquí en esta pantalla. Yo voy a mostrar el mismo slide al fin de esta presentación que tiene mi información de contacto de mi email address y también el website de Kraton sobre productos para uso en pavimentos. Bueno, vamos a comenzar hablando de asfalto modificado en comparación a asfaltos no modificados y los resultados de un estudio de hace 15 años que comparó, que era una comparación entre la performance o el desempeño entre pavimentos de secciones de prueba que tenía asfalto modificado y asfalto no modificado. Entonces, después vamos a definir la próxima generación de asfaltos modificados, que es asfalto altamente modificado o HAIMA. Y entonces hablamos de las investigaciones, aplicaciones que cuando comenzamos con la aplicación de esta tecnología, entonces hablamos del efecto en la estructura de un pavimento usando la guía AASHTO por diseño de pavimentos flexibles. Y entonces hablamos de ejemplos del uso durante la rehabilitación estructural de pavimentos y también en el desempeño de capas superficiales de alto desempeño. La comparación entre asfaltos modificados y no modificados, había un informe que publicaron en 2005 del Asphalt Institute y también la Asociación de Productores del Asfalto Modificado. Y había secciones pareadas y es importante porque fueron las mismas personas que hicieron este estudio como los que hicieron la primera edición de procedimiento mecánico empírico del AASHTO utilizado para diseñar pavimentos también. Y entonces utilizaron secciones de prueba similar a las secciones de prueba utilizadas por el programa SHARP y los estudios de desempeño de largo plazo de SHARP. Y entonces observamos los tipos de defectos como fisuras, ahuellamiento, rugosidad, etcétera, en esas secciones y tuvieron que hacer una comparación. Entonces hay mucha información, pero ustedes pueden encontrar este informe en el website del Asphalt Institute, y yo creo que es gratis también. Pero en el informe tenía
un índice de daño que está mostrado aquí. Y con esto, la diferencia resulta en una extensión de casi 50% en la vida útil de un pavimento cuando usa un asfalto modificado con un elastómero en comparación a mezclas con asfaltos o betunes convencionales o no modificados. Y era importante. Desde entonces, NCAD, el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto que está ubicada en Auburn University, en Alabama, publicó un informe de las estrategias para el diseño de mezclas para mejorar el desempeño de mezclas asfálticas. Y unas de las conclusiones incluyen que el uso de asfaltos modificados pueden dejar el uso de un contenido de ligante más grande sin perder resistencia de formación permanente. Y es importante porque es un parte del concepto de, en inglés dice Balanced Mix Design, o el diseño de mezclas balanceadas para tener resistencia a ahuellamiento o deformación permanente, también con resistencia a fisuras. Pero otra conclusión, basado en las otras investigaciones que tenía en NCAD en los años previos, fue que asfaltos altamente modificados proveen una mayor resistencia a fisuras y ahuellamiento que asfaltos modificados convencionalmente, como grados como PG 76-22. Y también es una solución fácil. En inglés dice plug and play. Es una sustitución de un grado de ligante uno por otro para tener estas ventajas en la performance de un pavimento. Asfaltos altamente modificados, y yo voy a usar la terminología JAIMA desde ahora, es Highly Modified Asphalt en inglés, asfalto altamente modificado en español, pero es como dice, es un cemento asfalto modificado con una cantidad más de 2 veces del contenido de polímeros usualmente utilizado para producir un asfalto modificado. Y resulta en una red profunda, muy fuerte, adentro del ligante. Y entonces es más como un polímero extendido con asfalto que un asfalto modificado con polímero. Y el resultado de eso es más resistencia a deformación permanente porque hay una respuesta elástica en temperaturas altas y también más resistencia a fisuras porque es un ligante más fuerte que ligantes no modificados o ligantes modificados convencionalmente. Y una cosa importante, y es una cosa practical porque este ligante, este grado de ligante, es diseñado para manejar a temperaturas similares a asfaltos modificados típicamente. Es un dibujo de algunas características de un asfalto y los efectos de la concentración de polímero. Puede ver aquí en el punto de ablandamiento que en este ejemplo, entre 0 y 3% de SBS, que hay poco cambio, pero después de entre 3 y 5, es un profundo cambio en punto de ablandamiento y también nivela después de concentraciones más altas. También vemos a la misma característica con recuperación de MSCR a 64 grados y también en la recuperación elástica en 25. Mira que no son exactamente los mismos, pero hay la misma forma que se llama la curva S. Y una cosa que puede ver aquí en este lado, a concentraciones como esta, alrededor 2%, por ejemplo, de SBS,
puede ver que no hay una red muy fuerte desarrollado adentro del ligante. En concentraciones más altas hay una fase intermedia, hay una red, pero no es totalmente desarrollado. Pero con altos porcentajes de polímero, hay una fase de polímero continuo porque está hinchado porciones lentas del asfalto, químicas del asfalto, y entonces expanda para ocupar la mayoría del volumen. Entonces, para definir, Jaime, en las especificaciones, otra vez es importante recordar que no es un producto, es un grado. Es un grado como grado PG 66-22 en los Estados Unidos. Depende en los estados, pero hay nombres diferentes. Por ejemplo, en el estado de Florida se llama High Polymer o alto polímero por ese grado. En el estado de Virginia utilizan un PG 76-28E HP, que significa High Polymer o alto polímero, y en Oklahoma 76E-28, en Alaska 64-40. Pero las cosas importantes son la recuperación MSCR, que tienes que estar un mínimo de 90% en una temperatura elevada. Y también la deformación no elástica, GNR, tiene un máximo de 0.1. Otras cosas que son importantes también para mantener la realidad y el desempeño de este ligante son estos que siguen, que incluyen el corte dinámico a temperatura mediana de 25 centígrados, un G estrella sin delta máximo de 4000. En la especificación típica de los Estados Unidos de PG, este máximo es 5 o 6000. Cuando el máximo es baja, indica que hay más resistencia a fisuras en temperaturas no elevadas. Y no hay muchas fisuras en temperaturas elevadas en asfalto, pero en este caso es una manera para guardar contra el uso de cosas que otras cosas que no son polímeros como los usados para resultar en estas características aquí. Y también otra cosa importante es para tener una diferencia en temperatura crítica frías de un mínimo de un max, debe ser, no es un error, debe ser un máximo de -5 grados. Sabemos que en climas tropicales como en Perú, en la mayoría de Sudamérica, con la excepción de Patagonia y también en las alturas, que no hay temperaturas frías. Pero la cosa importante aquí es que hemos visto que cuando hay un delta TC o delta TC, como decimos aquí, que es menos de -5, que hay problemas con fisuras de bloques y hay más evidencia que problemas con el envejecimiento del ligante en las mezclas. Y es una manera para evitar ese problema. Y yo lo siento, es un error. Debe ser máximo, no mínimo de -5. También otros parámetros son importantes para mantener la trabajabilidad de los materiales y también la puridad, que son típicos o similares de especificaciones típicas. La historia incluye la primera aplicación en los Estados Unidos fue en el test track del Centro Nacional de Tecnología del Asfalto en Auburn. Y para ustedes que no son familiares con la geografía de los Estados Unidos, NCAD está casi 160 kilómetros al suroeste de Atlanta.
que es una ciudad grande en el sureste de los Estados Unidos. Y no está muy lejos del Golfo de México. Y hay una temperatura en los inviernos no muy frío en comparación de otros lugares como Chicago o Kansas City y otras partes de los Estados Unidos. Pero las condiciones de cómo cargan las secciones de prueba en NCAT son mostrados aquí. Aquí está la velocidad y están cargando con camiones cargados. Y cada día, casi cada día por semana. Y entonces usualmente en los lunes están midiendo las fisuras, ahuellamiento, también deflexión con un FWD, etcétera, durante cada semana. El primer proyecto de HIMA fue fundado por Creighton en NCAT en 2009. Y había muchas conclusiones y yo creo que hay 3 o 4 informes que puede encontrar en el website de Auburn o de NCAT sobre esto. Pero algunas conclusiones importantes fueron en el laboratorio. Los ensayos del laboratorio prueban que la mezcla de HIMA tenía mucho más resistencia a fatiga y también a ahuellamiento o deformación permanente que las mezclas de control, y también que en el campo, en la sección de prueba, la performance fue impresionante. No había muchas fisuras después de 20 millones de ejes equivalentes. Tampoco no había ahuellamiento o deformación permanente. Después de las observaciones de esta sección de pruebas, sección N7, utilizaron NCAT HIMA durante la rehabilitación, la segunda rehabilitación de una sección de prueba del estado de Oklahoma que estaba al lado, la sección adyacente a la sección de Creighton. Y vamos a hablar un poco más de esto en los próximos slides. Pero también más reciente, en el experimento del Cracking Group. Y en ese experimento están buscando o evaluando las pruebas, los ensayos diferentes en la mezcla que puede pronosticar fisuras que comienzan de la superficie en un pavimento. En este caso, diseñado un pavimento que tenía deflexiones, pero no fatiga, no fisuras de fatiga que venga del fondo de la base. Y entonces utilizaron un base con HIMA para tener esas características. Era un pavimento delgado para tener la deflexión, pero con un material que puede defleccionar sin fisurar por fatiga. Y después de 2 ciclos de cargas, este diseño fue éxito. Y también aquí está un link activo para el website de NCAT, y entonces puede leer mucho material de HIMA y también de muchas otras cosas de NCAT. Aquí está las secciones construidas originalmente en NCAT, y como decía, desempeño excelente después de 20 millones de ejes equivalentes. En una sección de 5.75 pulgadas de espesor o 14.6 centímetros. Un espesor delgado, pero casi un pavimento perpetuo en las respuestas y también en el desempeño del pavimento. En
En la previa construcción, el Departamento de Transportes de Oklahoma probaron el concepto de un pavimento perpetuo en preparación por un proyecto en una carretera estatal cerca de Oklahoma City, que está en el centro de este estado. Y Oklahoma está en el parte sur-centro de los Estados Unidos, directamente al norte de Texas. En este caso, había 2 secciones de prueba y puede ver los espesores aquí. El espesor más grande no tenía problema con, y fue un pavimento perpetuo. No había problema con fisuras, ni ahuellamiento en la subrasante, ni en las capas asfálticas. Pero en la sección más delgada se falló en fatiga y entonces problemas con rugosidad después del primer ciclo de cargas. Después de el estado de Florida ha participado en NCAT sobre la comienzo de esta organización en la década 90. Y los ingenieros supieron del éxito de Jaima en estas secciones de prueba. En 2014, había un proyecto, una sección de una carretera cerca de la capital del estado, Tallahassee, que tenía muchos problemas con ahuellamiento y también con fatiga, porque en esta sección hay paradas, hay 2 estaciones de combustibles para camiones y paradas por camiones, como decimos aquí. Y entonces hay mucho tráfico de camiones, pero está canalizado y también es despacio y hay semáforo. Y entonces hay tránsito parado con camiones y hay con el clima allá, con temperaturas altas en los veranos especialmente, no pudieron encontrar una solución para este problema y estaba pensando en reemplazar este pavimento con hormigón, pero no tenía los fondos para hacerlo y entonces por un último recurso se sustituyeron la capa entera de asfáltica que fue delgada, solamente 5 centímetros, en 2015 con una mezcla densa de Jaima. Y son fotos que yo hice hace algunos meses en ese proyecto. Es un ejemplo del tráfico, de los camiones que están doblando a la izquierda para entrar la estación de combustible. Y aquí, puede ver, aquí hay un semáforo. Y en este caso, esta marca termoplástica fue hecho hace 6 años. Y no hay problemas, no hay indicación de deformación permanente que puede ver típicamente con una marca como esto después de tiempo. Y aquí es un ejemplo de los problemas. Antes de la construcción con Jaima, ahuellamiento de de casi 5 centímetros en lugares como aquí y aquí, 2 pulgadas, 5 centímetros. Pero aquí está en 2019, después de la construcción y 4 años de la construcción, y puede ver que no hay ahuellamiento o deformación que significa que es importante. Fue un éxito en los ojos de los ingenieros del estado de Florida y resultó en otros proyectos de investigación y otras aplicaciones y eventualmente en 2017 la definición de un grado de Jaima que se llama High Polymer en sus especificaciones estándares que comienzan en julio de 2017. Pero los proyectos de investigación incluyen los que pueden ver aquí. Una de la Universidad de Nevada en Reno, Nevada, para identificar el valor correcto de un coeficiente estructural de capa utilizado con la guía AASHTO.
y también un proyecto de la Texas A&M Transportation Institute y la Universidad de los Andes para comparar la performance de mezclas abiertas usando HYMA contra las que usan PG 76-22. Y vamos a hablar de esto más tarde en esta presentación, pero en el proyecto de BE 321 de UNR, la razón por qué eligieron esta universidad y no la Universidad de Florida o otro para hacer este proyecto es porque tiene una facilidad instrumentada de tamaño natural que es única, es la única que está en los Estados Unidos. Y entonces pueden instrumentar el pavimento totalmente, puede cargar el pavimento y también puede observar los resultados de las respuestas a las cargas y también la performance del pavimento después de cargarlo. Utilizaron mezclas con HYMA, con materiales que fueron de Florida para dos secciones con HYMA y sin HYMA. Después de sus investigaciones, recomiendan el uso de un coeficiente de 0.54 por mezclas densas con HYMA en comparación a un valor de 0.44 por mezclas con PG 76-22. Para su información, este grado está usado ahora en Florida por poco más de 60% de las mezclas especificadas en Florida ahora. Es la mezcla estándar o el ligante estándar. Pero utilizan esta ligante, el high polymer o HYMA, en situaciones especiales ahora. Y en estas investigaciones mostraron que puede utilizar este tipo de ligante en un pavimento asfáltico en lugar de un pavimento de hormigón. ¿Qué significa el uso de un coeficiente de 0.54 en lugar de 0.44? Cuando calcula un número estructural o SN en AASHTO, es la combinación de el espesor en pulgadas y ese coeficiente por cada capa del pavimento. Y el estado de Florida tiene un manual para el diseño de pavimentos flexibles que incluye muchas tablas con condiciones diferentes del apoyo de subrasante, de reliabilidad y también de ejes equivalentes. Y puede encontrar los números estructurales por cada condición. Y utilizando su manual, si hay un, asumamos que hay un SN o necesita un SN de 4.5. Y si cambiamos 3 pulgadas de mezcla de PG 76-22 a una mezcla con HYMA, la diferencia es una extensión de la vida o mejora los ejes equivalentes por alrededor 50%. Es la misma, una relación muy similar a lo que hemos visto en la relación entre asfaltos no modificados y asfaltos modificados convencionalmente. Y también hemos visto similares extensiones a la vida en la performance de mezclas superficiales. Y vamos a hablar más tarde sobre mezclas abiertas superficiales o OGFC. Y también, no tenemos que preocupar de eso en Perú, pero en Alaska
es necesario, especialmente en el parte sur-centro de Alaska, alrededor de la ciudad de Anchorage, que es la ciudad más grande, para utilizar neumáticos con clavos durante los inviernos, porque hay mucha nieve allá. Y entonces hay problemas con erosión de la superficie de los clavos en Alaska, y también tiene los mismos problemas que en Escandinavia. Y después de sus investigaciones en el laboratorio y también en el uso en pavimentos alrededor de Anchorage, han visto una extensión de vida similar en este caso también. Y entonces es algo que podemos considerar, especialmente en proyectos muy importantes, donde hay mucho tránsito y es difícil hacer un proyecto de construcción. Y tiene que pensar en las necesidades del público, en el tránsito que usa, y también en inglés dice es necesario get in, get out, and stay out, o entrar, hacer el trabajo y entonces evitar regresar. Y entonces creemos que Jaima provee una opción o una oportunidad para hacer esto exitosamente. Yo comencé a hablar de la sección de Oklahoma, y lo siento, yo tenía un slide afuera de lugar, pero en la rehabilitación de sección N8, la primera rehabilitación incluyó fresar 12,5 centímetros y reemplazar con una estrategia típica de Oklahoma, que usaba mezclas densas y entonces un geotextil aquí y SMA en la superficie, con asfaltos modificados aquí en estas capas. Pero se falló otra vez rápidamente después de 3 o 4 millones de ejes equivalentes. Y el problema entonces fue que afectaron el uso de esta sección de pavimento en el test track, porque había mucho daño en la superficie, mucha rugosidad, y necesitan hacer una reparación que dura durante este ciclo de cargas. Y entonces los ingenieros o investigantes de NCAT y de Oklahoma, Departamento de Transportes de Oklahoma, estudiaron ese problema, y también el desempeño de la sección adyacente de Jaima, y entonces decidieron utilizar Jaima en la rehabilitación de esta. Y puede ver aquí en el lado derecho aquí lo que hicieron. Comenzaron con una capa, en inglés dice rich, que tiene bastante ligante, diseñado en vacíos de aire de menos de 3%, y que tiene un alto volumen del asfalto, más alto que típico. También mezclas típicas alrededor, mezclas densas, diseñado con SuperPave. Y la performance de esta sección de prueba después de esta rehabilitación fue un gran éxito. Y es lo que pasé. Es un gráfico difícil leer. No es difícil aquí en este lado con la foto, con la foto. Pero aquí puede ver cómo incrementa la rugosidad después de comienza con las cargas en esa sección. Ok, usualmente en NCAT están cargando por 2 años, toma 1 año afuera para construir otras secciones de prueba, y también para hacer análisis forensicas, etcétera. Pero después de comenzaron otra vez, hicieron la primera rehabilitación. Pero después de comenzaron, había muchos problemas, con una rugosidad de 200 pulgadas por milla, que es más de 3
metros por kilómetro. Y entonces, después de la rehabilitación con Jaima, puede ver por 15 millones de ejes equivalentes, no hay mucho cambio en la rugosidad. Ese proyecto resultó en el uso de un diseño similar en una sección de Interestado 40 en Condado Caddo, que está al 80 kilómetros más o menos al oeste de Oklahoma City. Interestado 40 esta línea, esta carretera, va entre oeste a este y cruza el parte del sur del país. Es un corredor importante de tránsito de camiones. Y hay muchas cargas entonces en esta sección que está aquí. Bueno, pues utilizaron un pavimento un poco más profundo que utilizaron en NCAT por esto, pero tenemos que recordar que esta sección de pavimento en Oklahoma tenían problemas con fisuras de fatiga, fisuras de temperaturas frías y también ahuellamiento porque hay apoyo blanda de la subrasante. No hay un módulo alto de la subrasante en esa sección de carretera y también hay temperaturas altas. En los meses después de construcción de este proyecto, en 2012, tenía temperaturas altas durante una semana de más de 45 centígrados. Muy caliente. Y en el año pasado, en febrero, había temperaturas de casi menos 25 centígrados. Entonces, un clima extremo y fue una causa de los problemas que han visto antes de esa rehabilitación. Ok, en julio del 2019, yo visitaba el proyecto y como puede ver, la condición es excelente y también es porque según el website de Oklahoma DOT, el IRI es menos de 1 después de 9 años de tráfico. Ok, ahora en los Estados Unidos, la Administración Federal de Carreteras tiene una iniciativa que se llama Everyday Counts, cada día cuenta. Y la cosa importante aquí es que Jaima es incluido como parte de esta iniciativa ahora. Y incluye algunas cosas y una cosa importante es que Jaima está listado como estos, pero puede incluir Jaima en estos ejemplos también, o estas tecnologías. Un ejemplo fue en la ciudad de Nueva York, por una capa superpuesta delgada que fue utilizado para la rehabilitación de la avenida Prima en la ciudad de Nueva York. Y hay mucho tráfico aquí de camiones, también de autobuses, y también había problemas con baches en el pavimento que fue construido originalmente. Y entonces rehabilitaron con Jaima utilizando una mezcla como de lo usado en el estado de Nueva Jersey. Construyó en 2013 y todavía está en condición buena según el Departamento de Transportes de la ciudad de Nueva York. En Florida, otro proyecto también sobre un pavimento de hormigón y puede ver un informe de las observaciones aquí, pero es una foto que yo hice en julio pasado de esta y puede ver una fisura que refleja del concreto abajo en la sección de Jaima, nada. Aquí está PG 76-22, aquí está Jaima.
Y en el informe puede ver los detalles, pero menos de 50% de la cantidad de fisuras y de ahogamiento existe en los carriles de Jaima en comparación a los de convencional. Y más cerca de Perú, en Argentina, la autopista número 9, entre Buenos Aires y Rosario, había problemas con ahogamiento. Hicieron una rehabilitación con Jaima y después nada. Y aquí está la referencia para esto. SMA es un parte de iniciativa TOPS. En Virginia está utilizando Jaima en proyectos especialmente cerca de Washington, D.C., en SMA directamente sobre pavimentos de hormigón. Y como hemos visto, hay una extensión de vida, significa que porque resista las fisuras que reflejan de las juntas del pavimento de hormigón abajo. Mezclas porosas. Yo hablaba un poco de un estudio de TTI y la Universidad de los Andes, y otra vez vemos que podemos incrementar la duración de servicio por una cantidad significativa. Usualmente consideran que anticipan una vida de 12 años o 15 años, depende en los agregados utilizados en Florida, y puede ver la extensión de la vida que anticipa por usando el único cambio es para utilizar un high polymer binder en lugar que un ligante modificado convencionalmente. Estoy afuera del tiempo y entonces vamos a continuar con un dibujo del concepto. Betún no modificado con SBS es que pase con la modificación convencionalmente, y Jaima puede incrementar la performance en una manera similar. Aquí están referencias disponibles para ustedes y son links activos. No puede leerles aquí, yo sé, pero yo creo que yo voy a enviarles un PDF que incluye estos links y también información por los abogados. Muchas gracias. Y lo siento de problemas con español y con los slides afuera de orden.